Lecturas de la segunda semana de Cuaresma, viernes 18 de marzo de 2022. Del libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 al 4, 12 al 13a, 17b al 28. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos transhumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: «Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: «No le quitemos la vida». Y añadió: «No derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él». Lo decía para liberarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina, de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano, y sacando a José del pozo lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó a desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó y los labradores se marcharon lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores,
Agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver el hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos, y, aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. La parábola de los viñadores homicidas, en su formulación original, estaba centrada en la muerte del Hijo. Mateo, sin embargo, ha hecho de ella una alegoría en la que la viña es Israel y los viñadores son los jefes del pueblo. Esta alegoría tiene una gran importancia en el conjunto del Evangelio. Al principio, la buena noticia se dirige solo a Israel, para comunicarle que ha llegado el momento de anunciar y llevar la salvación a todas las naciones. Pero como el pueblo elegido rechaza esta invitación, Jesús reunirá en torno a sus 12 discípulos un nuevo Israel, que dé sus frutos y anuncia a todos los pueblos la salvación. Dios nos está llamando a un banquete en que hay lugar para todos. Ha enviado a sus profetas a lo largo de la historia para predicar la justicia, la misericordia y la confianza en Dios. Pero el pueblo judío, que no hizo mucho caso de los profetas, menos aún hará caso de Jesús. No fallará por esto el proyecto de Dios, sino que enviará a sus apóstoles a predicar el Evangelio a los pueblos que todavía no lo conocen, para que entren a la iglesia de Jesús. Algunos judíos, sin embargo, los pocos escogidos entre tantos llamados, formarán el núcleo de la iglesia primitiva. Debemos responder a la invitación que Dios nos está haciendo por intermedio de su Hijo Jesús. No bastaría con tener fe, pues somos los que, al celebrar la Eucaristía, nos reunimos en un banquete fraternal en la mesa de Cristo. Esta celebración nos recuerda cómo debemos actuar en la vida diaria, uniendo y salvando a los hombres. En esta comparación, la viña representa el reino de Dios. Los judíos eran el pueblo de Dios y habían llegado a considerar que los intereses de Dios se confundían con los suyos propios. Como ellos eran los elegidos de Dios, Él les debía su ayuda contra los demás pueblos. Confiaban ser salvados y no se preocupaban por la suerte de los demás, que no conocían a Dios. Dios les había encargado su reino, es decir, los había dirigido a lo largo de su historia, para que este pueblo fuera para todos un ejemplo. Ellos debían comunicar su experiencia a los demás, para que todos comprendieran cómo Dios quiere a los hombres y cómo los salva. Conociendo mejor a Dios, debían desarrollar entre ellos la justicia, el espíritu de responsabilidad, el sentido de la fraternidad.
Esos eran los frutos que Dios quería cosechar. Dios había enviado a los profetas para recordar al pueblo su deuda. Fueron poco escuchados. Por último viene el Hijo único de Dios, hecho hombre, y pasa lo mismo. Él va a ser muerto fuera de la viña, es decir, después de ser rechazado por los suyos. Entonces la obra del reino de Dios va a ser encargada a otros, es decir, a todos aquellos que se reunirán en la iglesia de Cristo. Dios y Padre nuestro, que nos revelaste el camino de la verdad y la vida en tu Hijo, permítenos comprender tu voluntad y acatar tus mandamientos como manifestaciones del gran amor con que nos creaste, y no nos dejes caer en la tentación de la vida cómoda, del desapego moral. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.